Dame un segundo que estoy. Ya deshabilité la sala de espera, pero por algún motivo la gente me siga figurando como que está esperando. Bien, ahí. Solamente uno me dice uniendo y ya. Bien, ahí entiendo que ya estamos. Bien, estábamos en el. Nos cortó justo, Zoom. Es el árbitro que corta el partido justo cuando están en la contra yendo todo a favor. Bien, dijimos, yo tenía que integrar mi función de densidad en el dominio de la variable. Hicimos esa integral y ahora lo único que nos faltaba era aplicar bajo, ¿no? Entonces, lo único que tengo que hacer es, o sea, por si no recuerdan, en donde dice x, vamos, o sea, lo que tengo que hacer es evaluar esta expresión cuando x adopta estos dos valores. Bueno, primero evalúo esta expresión cuando x adopta el valor 3. 3 al cubo sobre 27. Y eso le tengo que restar esta expresión cuando x adopta el valor 0. 0 al cubo sobre 27. Y eso es lo que hice acá. 3 al cubo sobre 27 menos 0 al cubo sobre 27. Esto es 27 sobre 27 y 27 sobre 27 equivale a la unidad. Esa integral es igual a 1. Cumplimos la y de cierre. ¿Sí? Seba, una pregunta. En la diapositiva anterior, que en el enunciado decía sea una variable aleatoria, bueno, la que termina con D, ¿no sería la que termina con C? O sea, porque como que tenía distintas leyes. Y no sé si está mal o ahí definida. O O sea, sea, sería. esto de acá abajo decís, ¿vale? No, lo de arriba, que dice sea X una variable aleatoria definida. Ah, no, pero o sea, yo acá lo que estoy diciendo es, fíjate, está bien, es una confusión. X es una variable aleatoria, ¿sí? Que está definida en un espacio muestral continuo. Lo que está queriendo decir todo esto es que X es una variable aleatoria continua. La discreta, la D, esto es de discreto. Y acá quedó horrible y espantoso, calculo que lo voy a cambiar para el próximo cuatrimestre, que justo me quedó una palabra que empieza con D. Lo que estoy diciendo acá es Ah, ok, una variable aleatoria ok. definida, o sea, digamos, una variable aleatoria, digámosle si querés, que se encuentra sobre un espacio muestral continuo. Lo que está diciendo esta primera oración es, che, X es una variable aleatoria continua. Ah, listo, porque pensé que la D era no sé, o sea, no sabía que era discreta. Pensé que era definida, entonces dije, No, o sea, bueno, genial. aparte son un montón de nombres al principio, así que, nada, son cosas que van a ir pasando. ¿Alguna duda hasta acá? Bien, ahí reaccionó y estamos para allá. Bien, nosotros recién decíamos, bueno, mira, la probabilidad puntual de que alguien, por ejemplo, pese exactamente esto es infinitesimal y a nivel práctico eso es lo mismo que decir que es cero. ¿Cuál es la probabilidad ahora de que llegue en un intervalo? Ahí ya vamos a estar en otro escenario posible, ¿no? Lo que voy a estar haciendo en esencia es, por ejemplo, si tengo una función de densidad como la de recién, este caso puntual, bueno, probablemente si alguien me pregunta cuál es la probabilidad de ese valor, yo voy a decir, y mira, la verdad, cero. Pero lo que podríamos hacer es mirar de caer en un entorno, ¿no? De caer en ese punto más menos algo. Y eso lo podemos hacer con la integral, ¿no? Yo agarro y acumulo toda la probabilidad en un determinado entorno, ¿no? Por ejemplo, yo acá digo, la probabilidad de que el tren cayera justo a las 18 en la estación, y la verdad esa probabilidad iba a ser cero, pero podemos buscar la probabilidad de que caiga justo entre las 18 y las 18:05, en un intervalo de 5 minutos. Fíjense la intuición, ¿no? ¿Por qué esto no sería cero? Estoy acumulando infinitos casos posibles. Que caiga a las 18, a las 18 y una millonésima de segundo, 2 millonésimas de segundo, y así, estoy acumulando infinitos casos, piensen que estamos en real. Entonces, justamente acá lo que puedo hacer es una integral. Voy a integrar
Y lo que, si bien no tiene tanto sentido la pregunta, en una continua no tiene tanto sentido la pregunta que algo llegue exactamente acá. Pero sí tiene muchísimo sentido la pregunta, la probabilidad de que algo suceda en determinado entorno. ¿Está bien? Y eso es algo que de hecho lo vamos a usar mucho. ¿Avanzo? ¿Está bien esta idea? Porque ahora lo que vamos a hacer es aplicarlo. ¿Cómo hago yo para ver eso en ese entorno? Bueno, para ver que se cumplía la ley de cierre, lo que hacía era la integral y evaluaba entre el límite superior y el límite inferior. Ok, ahora, si yo lo quiero hacer en un determinado entorno acotado, es tan sencillo como cambiar los límites de la integral. En vez de ver la probabilidad que acumulo entre el principio y el final, lo que voy a hacer es ahora ver la probabilidad que acumulo entre este primer punto y este segundo punto. ¿Sí? La probabilidad que acumulo acá. Fíjense que acá se desprende algo, no voy a profundizar en esto, pero podemos inclusive a partir de esta definición encontrar que la probabilidad puntual de un valor es 0, ¿no? Porque yo lo que voy a hacer es evaluar algo en 2 puntos y restarlo, o sea, 2 veces el mismo punto y voy a hacer la resta. Y naturalmente no importa qué número me dé, siempre me va a dar un número menos el mismo número, eso es 0. Avanza. Ahora vamos a hacer una aplicación de esto con el ejemplo que dimos hacer, ¿no? Yo tenía mi función de densidad. Y lo que yo estoy diciendo es, bueno, mira, para encontrar la probabilidad de estar en un determinado entorno, fíjense que acá lo que estoy diciendo es la probabilidad de que X sea mayor o igual a A y al mismo tiempo menor o igual a B, ¿no? O sea, si esta de acá es mi función de densidad, lo que estoy diciendo es que me interesa la probabilidad de que esto esté entre 2 puntos cualesquiera, A y B. Y lo que voy a encontrar es esta área. La probabilidad que se acumula entre estos 2 puntos. ¿Sí? Con A y B que pertenecen al dominio de X. ¿No? Si no, no tendría tanto sentido esa pregunta. Bien, entonces, ¿cómo hago esto? Yo hace un rato decía, bueno, quiero ver la ley de cierre, me fijo en todo dominio, ahora lo que tengo que hacer es la integral definida en ese intervalo que me interesa. Ok, bueno, la integral ya la conocemos. Tengo que hacer la integral, tengo que llegar hasta x al cubo sobre 3 sobre 9, que eso es lo mismo que decir x al cubo sobre 27. Y esto al final de cuentas lo único que tengo que hacer es evaluarlo, ¿sí? Aplicando las herramientas que vieron en el análisis 1. Y me va a quedar evaluado entre b al cubo sobre 27 menos a al cubo sobre 27, ¿no? Y yo acá les digo, bueno, hagamos un ejemplo, ¿no? Imagínense que lo que a mí me interesa es el intervalo 1, 2, ¿sí? De modo tal que si esto es el intervalo 1, 2, A tiene que ser igual a 1 y B tiene que ser igual a 2. En otras palabras, lo que tengo que hacer es x al cubo sobre 27 evaluado entre 2 y 1, ¿no? Estoy agarrando esta expresión acá. En vez de escribir todo de vuelta, ya. Entonces lo que hago es, esta expresión evaluada cuando x toma el valor 2, estaría al cubo. Sí, esto es lo que vale cuando x vale 2. Y le resto la misma expresión cuando x vale 1. 1 al cubo sobre 27. Che, se va a al pedo poner al cubo si dice 1. Sí, pero digo, o sea, ese cubo está, yo lo pongo simplemente a nivel visual. Ustedes en sus carpetas lo ponen como quieran. ¿Sí? Bien, ¿qué me va a quedar? 8 al cubo sobre 27 menos 1 al cubo sobre 27, eso es lo que estoy haciendo acá. 8 menos 1 es 1. Al final de cuentas, la probabilidad acumulada entre esos dos valores, la probabilidad de que la realización de x se dé en el intervalo 1 y 2 es 7 sobre 27. ¿Sí? Fíjense, ¿no? O sea, si esto les toca en algún ejercicio de parcial o lo que sea, el check es importante. ¿Este número es menor que 0? No, no es menor que 0. Y aparte, ¿es menor que 1? Sí, es menor que 1. Si esta probabilidad me decían 28 sobre 27, ojo al piojo, acá me mando un moco. Si esta probabilidad era menos 1 sobre 27, también me mando un moco. Puede ser que en algún ejercicio les toque algo un poco más tramposo en términos de signo y que me comí el menos por menos más. Entonces son importantes tener estos puntos de control. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que hicimos? Yo sí, yo sí. Bien.
Milagros, te vi que prendiste el micrófono. ¿Tenías una duda o...? Ok, pues, Yo tengo una No. duda. Yo bien. tengo una duda. Sí, alguien David. tenía una duda. No me figuras, pero sí, decime. David soy. ¿Quién sos? David. David, dale. No da 1 porque es solamente un intervalo, ¿no? Claro, claro, sí. O sea, si fuese la muestra total, el espacio muestral, ahí sí debería dar 1. Claro, tal cual. Imagínate que No es justo en a este mí, caso. claro, si a mí me decían, me interesa el intervalo 0,3, que es todos los casos posibles, esto acá me habría dado 1. Pero a mí me decían, mira, yo sé que esto puede caer en cualquier punto entre 0 y 3, ¿no? Pero a mí me sirve, ¿no? O sea, que yo, imagínate que esto era la llegada del colectivo. Yo entiendo que puede caer en cualquier momento de todos estos el colectivo, pero para que yo llegue puntual a mi clase, por decir algo, o al laburo, o lo que fuera, tiene que llegar en este intervalo. Entonces te pregunto por la probabilidad de un intervalo particular. Y naturalmente, si toda esta integral da 1, yo acá me estoy quedando con solo un pedacito. Y como me estoy quedando con solo un pedacito, siempre va a ser menor de 1. ¿Está bien, David? Sí, clarísimo. Gracias. Bien, genial. ¿Avanzó? ¿Les parece? Sí, sí. Bien, genial. Sí. Ahora vamos a hablar de la función de distribución que afortunadamente tiene el mismo nombre para continuos y discretas. Yo, más o menos que pasé estadística 1 sin poder acordarme la diferencia en cuál era la de probabilidad, cuál era la de densidad, cuál era la de distribución. Bien, lo que hace la función de distribución es calcular la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor menor o igual al argumento que le demos a esta función. ¿Está bien? Y es como una componente que la tenemos en cualquier función, ¿no? O sea, alguien te dice, mira, esta variable se llama así, tiene esta función de densidad, esta función de distribución. Esta otra variable se llama así, tiene esta función de densidad, esta función de distribución. Es muy común presentar las variables de esa manera. En muchos casos igual capaz que alguna tiene una forma fea y no nos dan la función, alguna de las dos funciones. Pero bueno. En definitiva, fíjense, lo que yo acá les estoy diciendo es que la función de distribución, fíjense que a esta le decimos f mayúscula, ¿sí? Dijimos, p, función de probabilidad, f, función de densidad, vamos a hacerlo tipo un cuadrito, la discreta y la continua. Y f mayúscula es la de distribución. ¿Está bien? Lo que hace f de x, ¿sí? Si me responde el lapicito, es darme la probabilidad de que x adopte un... Acá vamos a ponerle x estrella, para que sea más lindo. La probabilidad de que mi variable aleatoria x adopte un valor menor que x estrella. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir esto? F mayúscula es la probabilidad de que x tome un valor o menor. Yo acá doy un ejemplo con un dado. ¿Sí? En el caso del dado, lo que estoy tomando yo es, perdón, acá, esto es menor o igual. Si yo estoy con el dado, esto lo que me da es la probabilidad de que x sea, yo acá estoy diciendo la función de distribución en 4, ¿no? Sea menor o igual a 4. ¿Y qué era la probabilidad de que x sea menor o igual a 4? Bueno, es la probabilidad de que adopte el valor 1, la probabilidad de que adopte el valor 2, la probabilidad de que adopte el valor 3, o la probabilidad de que adopte el valor 1, ¿no? Esta es la probabilidad de que el dado nos dé un valor menor o igual a 4. Hago un comentario nomás, ¿no? O sea, fíjense que yo, no es lo mismo hablar de p de x que hablar de, no sé, por ejemplo, p de x mayor que 4. Esto de acá es particular para las variables aleatorias discretas, y esto de acá es una notación genérica. Esto me está diciendo la probabilidad de que x sea mayor que 4. Y eso puede ser, eso lo podemos encontrar a partir de una función de probabilidad si es una discreta, o a partir de una función de densidad si es una continua. ¿Está bien? O sea, o voy sumando todos los casos donde x es mayor que 4, o voy integrando para el entorno donde x es mayor que 4. Simplemente esa pequeña diferencia porque me suena que esto puede tener alguna confusión. Esto de acá vale sin importar si x es discreta o continua, ¿sí?
f de un valor, lo que me representa es la probabilidad de que x sea menor o igual a ese valor. ¿Está bien? Digo, por ejemplo, acá lo mismo, ¿no? O sea, la variable aleatoria continua que vimos hace un rato iba de 0 a 3. Y si alguien me pide, pues lo anoto acá arriba, la función de distribución en 2, eso lo que me representa es la probabilidad de que x sea menor o igual a 2, ¿no? Y al mismo tiempo mayor o igual a 0 porque esto empieza a 0. Y esto es lo mismo que la integral entre el principio, perdón, esto es un 2, y 2, ¿no? Porque lo que me está pidiendo, ahora un gráfico así más visual, lo que me está diciendo la función de distribución es cuánto acumula izquierda, ¿no? Entonces, por ejemplo, si me paro en 2, esto me acumula desde el principio hasta acá. ¿Se entiende? Sí, profe, pero ¿es fx entre paréntesis x o un número o f entre paréntesis x un número? Porque está escrito fx entre paréntesis 4. Esto de acá, lo que me está diciendo es, esta es la función de distribución de la variable aleatoria x, evaluada en este punto. Si ya sabemos que estamos hablando de x, es redundante anotarlo. Y directamente podemos poner Listo, listo. f de 4. Imagínate que, no sé, que tenés las variables aleatorias x, y z, y alguien te dice, bueno, a ver, evalúo esto, y vos no sabés si esto viene de x, de y o de z. ¿Está bien? Sí, sí. Es eso nomás. Sí, de Muchas hecho, gracias. como todo el tiempo estamos trabajando con x, quizás esta sería más claro que toda la presentación venga así. Bien, ¿alguna otra duda? Yo tengo una duda. Sí. La fórmula que está encuadrada, Sí, que es F mayúscula, paréntesis, esa misma. ¿Se puede usar para las dos variables, la continua y la discreta? O... claro, claro. Ok, Y la diferencia es, perdón, voy a tener que borrar todo porque yo me quedé sin espacio. La diferencia, ¿no? O sea, lo voy a escribir acá, f de, digamos, x estrella, siempre es lo mismo que decir la probabilidad de que x sea menor que x estrella. Que x estrella puede ser 1, 80, 700 millones, lo que usted quiera. La ok. diferencia es que si esto es una variable aleatoria discreta, voy a hacer la sumatoria, ¿sí?, de cada probabilidad de que x sea menor que x estrella, ¿no? Esto Ujú. podemos hacer tipo desde x igual 1 o de x igual... Es que depende qué valores puede adoptar esta variable discreta, ¿no? Vamos a poner así. Desde el primer valor posible hasta x estrella, y en el caso de la continua, esto va a ser la integral desde el primer valor posible hasta x estrella. Lo único que va a cambiar es cómo lo vas calculando. Ok, entonces si es en la discreta, ponele en el caso del dado, haces la sumatoria de todos los resultados que te puede dar el dado, ¿no? De todos los resultados hasta, inclusive, el valor de la función de distribución. O sea, si a vos te Ok. decían f de 6, ibas a sumar la probabilidad de sacar un 1, un 2, un 3, un 4, Sí, hasta ya sé. llegar a 6 inclusive. Si te decían la Ok, función de distribución en 1, es la probabilidad de sacar un 1 y listo, ahí me quedé. ok. Bien. Gracias. No, por favor. Gracias a todos ustedes por las preguntas que están muy buenas. ¿Avanzo? Ya estamos para continuar. ¿Alguien quiere que hagamos algo de vuelta? Bien, voy a continuar entonces. Bueno, acá simplemente estoy anotando lo que... o sea, acá lo que hago es, como creo que así lo usaba el libro y por eso es. Yo recién les di la definición metiendo una x estrella acá, y como metía x estrella acá, nunca había usado la variable x. Entonces, joya, la tenía disponible. En el libro nos ponen una x ahí, entonces lo que dicen es, como yo no puedo poner x menor o igual a x, p de x, porque que x sea menor o igual a x, estoy diciendo algo medio redundante, estoy metiendo dos veces la misma variable. Entonces lo que hacen es usar una variable auxiliar. Y es exactamente lo mismo que vimos recién, ¿no?
voy sumando, acumulando hasta llegar al punto que me interesa, o integro mirando hasta el punto que me interesa. ¿Sí? Voy a saltear un poco esto porque con las variables auxiliares económicas no solemos trabajar, con lo cual a veces confunde más que lo que aclara, ¿no? En definitiva, bien, el caso del dado ya lo vimos, pero no está de más, ¿no? Piensen que la variable aleatoria x es el resultado de tirar un dado, ¿no? El resultado de arrojar un dado. O sea, f sub x, no recuerdo la función de distribución de la variable aleatoria x. En 1 nos da la probabilidad de sacar un 1. En 2 me da de sacar un 1, un 2. En 3, 1, 2 o 3. Y así continuando como vimos recién con no me acuerdo si era Facu o Juli, creo que con Juli, ¿no? Esto el ejemplo de sacando los dados hasta llegar a 0. Como ya le dedicamos un ratito recién, no me voy a poner tanto, pero digo, me interesa esto. Fíjense que lo que estamos haciendo, con el caso particular del dado, ¿no? Voy a hacer un espacio acá porque el zoom es medio botón para borrar. Imagínense que estamos con el caso del dado, ¿no? Y yo tengo la función de distribución en 1 es igual a la probabilidad de sacar un 1. Imagínense que me decía, bueno, pero mirala en 2. Bueno, le sumo la probabilidad de 2, no hay mucha diferencia. Bueno, y miralo en 3 ahora. Bueno, en 3. Creo que ya me entienden y se entiende que esto va a seguir así. Entonces, fíjense, yo tengo algo y después le sumo algo que es no negativo. No, la probabilidad de sacar un 2. Y después le sumo otra cosa que también es no negativa. La probabilidad de sacar un 3. Y después le sumo la probabilidad de sacar 4 que es no negativa. Y así seguimos, ¿no? O sea, yo tengo algo y le voy sumando todas cosas no negativas. Entonces yo esperaría que esto quizás se puede estancar porque una probabilidad puede ser 0, pero lo que uno espera en definitiva es que esto crezca, ¿sí? Entonces, propiedad de la función de distribución es no decreciente, ¿está bien? Si en algún momento tenemos probabilidad 0, esto va a ser no creciente, ni creciente ni decreciente. Entonces por eso decimos no decreciente, que es mucho más feo que creciente directamente, porque existe la posibilidad de que en un momento no crezca. Pero se entiende esta, o sea, propiedad importante a destacar, esta función es no decreciente. Es un poco más intensa la definición robusta, pero no decreciente, ¿ok? Yo acá les doy el ejemplo con los dados, ¿no? Fíjense que decíamos, bueno, son equiprobables, ¿no? La probabilidad de sacar cada valor en el dado es un sexto. Entonces, si yo tengo el caso del dado, yo digo así, bueno, la probabilidad de sacar un 1, que vendría a ser un sexto. Bueno, la función de distribución en 2 es un sexto más un sexto, ¿no? O sea, la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2. La función de distribución en 3, lo que tengo que hacer es sumarle a todo esto la probabilidad de 3. Y es un sexto. Fíjense que va creciendo. Hagamos el gráfico de esta función para que sea un poco más claro. ¿Sí? Acá voy a graficar f grande de x contra x. Entonces, en el 0 no voy a tener nada, pero a partir del valor 1, esto pega un salto, ¿no? Porque, vamos a escribirlo acá. Pero vamos a escribirlo así. Qué mal. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Perdón, está bastante chueco. La probabilidad de sacar un 1 es un sexto. La probabilidad de sacar un 2 es la de sacar un 1, que es un sexto, o un 2. O sea, un sexto más un sexto es 2 sextos. La de sacar un 3, la función de distribución en 3, que vendría a ser la probabilidad de sacar un 3, un 2 o un 1, que es 3 sextos. En 4, ya saben cómo sigue. ¿Se entiende esto de la tablita? De lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, si nosotros graficamos esto, nosotros no estamos tan acostumbrados a graficar, estamos más acostumbrados a graficar estas f de x igual a x al cuadrado menos x más 8, pero fíjense que ¿qué quiere decir esto? Es, vale 0 hasta acá, de acá en adelante vale un sexto, de acá en adelante 2 sextos, de acá en adelante 3 sextos. Entonces lo que estamos diciendo es 1, 2, 3, 4, vengo hasta acá. Esto vale esto hasta acá, vale esto hasta acá,
vale esto acá. Es decir, no. O sea, ¿cómo encuentro lo que vale entre 1 y 2? O sea, piensen en esto, ¿no? F de 1,5. Y esto, o sea, la probabilidad de que x valga menos que 1,5 es únicamente que valgan 1. Porque no tiene, el dado no tiene una cara que diga 1,3. ¿No? Entonces, en el caso del dado, esto es igual. Voy a notar que esto solamente vale en el caso del dado. Entonces las variables aleatorias discretas, cuando le graficamos la función de distribución, y esto sigue, ¿no? Para 5 y para 6. 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, y sigue. Voy a borrar. ¿Se entendió esto? ¿Quedó claro? Bien, genial, veo cabezas que Sí, sí. asienten. A menos que sean como el chavo, eso es un sí. Y bueno, en definitiva, en las discretas vamos a tener esto. O sea, una función de distribución en una discreta se caracteriza por tener saltos. En una continua va a ser un comportamiento en general más suave. Podemos elaborar otro tipo de funciones, pero adentro de este curso va a ser algo suave, ¿sí? Particularmente quienes estén para actuario, creo que recién en actuarial 3 van a ver algo así como funciones de, o en estadística actuarial, algo así con salto. Bien, esto es una definición que ya mencionábamos, ¿no? Que esto es no decreciente, con lo cual la función siempre es mayor o igual en tanto nos vamos yendo a valores adicionales. Y esto es un poco lo que les decía recién, ¿no? Esta función lo que va a hacer es ir creciendo, perdón, me voy para arriba. Lo que va a hacer es ir creciendo. Esto tranquilamente se puede estancar en alguna parte, ¿no? En una continua también se puede estancar, porque pueden ir ahí, pamba, se clava acá y después sigue subiendo. Pero lo que importa es que nunca decrece, ¿sí? Y fíjense que acá en el gráfico, este creo que lo saqué del texto de Viajo. Fíjense que acá en el gráfico nos dice, mira, cuando llego hasta al último punto, esto vale 1, ¿no? En definitiva, eso es una propiedad que siempre va a valer, ¿sí? Cuando yo evalúo mi función de distribución en el máximo, eso es igual a 1. Cuando evalúo mi función de distribución en el máximo, eso tiene que ser igual a 1, ¿no? ¿Por qué? Porque esto lo que me está diciendo es la probabilidad de que x sea menor o igual que su máximo valor. Y digamos, x siempre va a ser menor o igual a su máximo valor. Es el máximo, justamente. No puede ser mayor que el máximo. En el caso de un dado, ¿no? Si yo en el dado agarro y me pongo a evaluar la función de distribución en el valor 6, ¿sí? El lápiz no me responde por algún motivo. Ahí está. Esto va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque es la probabilidad de sacar un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6. O sea, estamos con todo lo que son posibles. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se entendió esto? ¿Estas ideas? Seba, ¿viste que Sí. dice que tendría que ser no negativo o algo así? En ese caso no estaría siendo negativo. ¿Cómo? A ver, va de vuelta. O sea, decía que no podía ser negativa. Sí, la función de densidad y la probabilidad son no negativas. Claro, pero ahí no está, ponen los dos gráficos, no empieza desde negativo. Ojo, ojo, ojo. Esto de acá es x. Y esto de acá arriba es f grande de x. ¿Sí? Que este de acá es para el caso continuo. Y este de acá es para el caso discreto. Lo que yo... O sea, de F grande no puede ser negativo. Ni f grande, ni f chiquita, ni p de x pueden ser negativos. Ahora, vos fíjate, ¿no? Imagínate que te digo que esto es la distribución de la temperatura en algún lugar en el sur, ¿no? Y digamos, la temperatura tranquilamente tiene probabilidad positiva de adoptar un valor negativo. Es probable que yo agarre y tenga temperaturas de... Perdón, acá tengo que cerrar el cartel de Zoom. Es probable que yo tenga temperaturas menores que 0. Pero la probabilidad es positiva, ¿sí? Mi función de densidad no puede ser negativa, mi función de distribución tampoco. X, por su parte, sí puede ser negativa. Imagínate que hablamos de
el patrimonio de una persona, ¿no? Y agarramos a una persona súper endeudada, y digamos, es probable que vos tengas un patrimonio negativo, pero esa probabilidad, de todas formas, no puede ser negativa. O sea, cuando hablamos de no negativa, no es la X, sino la función de probabilidad, la de densidad y la de distribución. Ah, ok, listo, listo. Bien. ¿Alguna otra duda? Están buenas estas preguntas, ¿eh? Me gustan mucho porque justamente son cosas que tenemos que ir teniendo en cuenta, porque después, no sé, por ejemplo, uno agarra y dice, la esperanza de X no puede ser negativa, ¿no? Porque nos mezclamos dos conceptos. La esperanza de X tranquilamente puede ser negativa. De hecho, esta pregunta la hice en los exámenes y bastantes personas se equivocaron. Entonces, todavía no hablé de esperanza y todo eso, pero bueno, después cuando lo veamos nos daremos cuenta. Digo, tengan bien diferenciado cuando decimos esto es así, o sea, tipo, tengan bien identificado la característica de cada aspecto que vamos relevando conforme vamos avanzando en la materia. Bien, avanzo. Vi que Facu me puso una manito para arriba y un par de personas me decían que sí con la cabeza. No sé si alguien tiene alguna duda o si no continúo. Bien, voy a avanzar. Voy a correr un cartelito de Zoom acá que se está interrumpiendo. Bien, o sea, fíjense que nosotros sí podemos utilizar la función de distribución para encontrar la probabilidad de un intervalo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque yo decía, ¿no? La función de distribución, por ejemplo, del caso anterior, la función de distribución me da la probabilidad que acumulo izquierda. Y, o sea, imagínense que a mí me interesaba el intervalo A, B, ¿no? Lo que yo podría hacer es, fíjense, acumular desde el principio hasta A. Después lo que podría hacer sería acumular desde el principio hasta B. Sí, esto lo voy a hacer con algo como esto, porque si no me queda. Y la diferencia entre esas dos áreas que acabo de marcar, ¿qué es? O sea, ahí voy a cambiar de herramienta. Fíjense, tengo toda esta área grande menos el pedacito del área chica. La diferencia entre esas dos áreas es el pedacito de área restante. ¿Sí? Entonces, si alguien me pregunta la probabilidad asociada a un intervalo, lo que yo puedo hacer es directamente hacer la diferencia entre las funciones de distribución. Y acá, ojo al piojo. En las continuas nos resulta exactamente indiferente poner un menor o igual en un caso o en otro, porque la probabilidad asociada a que caigamos justo en un valor es cero. Ahora, en una discreta nos preocupa la probabilidad puntual. Entonces, tengan en cuenta que esto vale, ¿sí? Cuando a mí me interesa el intervalo sin incluir a A e incluyendo a B, ¿no? Estas desigualdades son muy importantes, en particular para las variables discretas. Para una variable continua es exactamente lo mismo, no nos va a cambiar nada. Para una discreta lo tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Voy a avanzar ahora, creo que acá... No entendí, perdón. Dale, sí. ¿Por, No, ¿por qué no le incluís a la A? ¿por qué no la incluyo? Porque vos fíjate que, o sea, imagínate que esto es una discreta, ¿no? Sí. Lo voy a hacer. Poner que este es B y que este es A. La función de... Lo voy a colorear, no sé si es teóricamente correcto lo que voy a hacer ahora, pero espero que sí sea claro por lo menos. A mí me interesa este intervalo, ¿no? Entonces, fíjate que si yo agarro la función de A, ¿sí? La función de distribución evaluada en A, perdón, para hablar con más propiedad, es toda esta probabilidad. Ahora voy a cambiar el Sí. color. Y poner que ahora me interesa, ahora miro la función de distribución evaluada en B, ¿no? Lo que tengo es
toda esta probabilidad. ¿Y la diferencia entre estos dos qué es? ¿No? Y acá voy a poner, bueno, voy a poner f de b menos f de a. Bueno, es todo lo que tiene violeta quitando lo que tiene verde, ¿no? Entonces fíjate que cuando yo haga esa diferencia, bueno, este de acá tiene violeta pero no tiene verde. Este de acá tiene violeta pero no tiene verde. Y como la función de distribución me incluye el valor en donde lo estoy evaluando, este de acá ya no lo puedo incluir. Pues está pintado de las Los dos dos. colores. Claro, este ya está pintado de verde. O sea, incluyo todo lo que viene después de A, Ok. ¿no? Entonces ahí está el tema. Si a mí me preguntaban la probabilidad, no sé, de que un dado caiga entre el valor 2 y 4, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer acá. Cuando Tomás yo- al 2, esto de acá, ¿qué probabilidades me va a acumular? a partir del 2 y puede ser igual a 4. O sea, te Claro. puede dar eso. O sea, ¿qué casos posibles hay contenidos acá dentro? El 2, el 3 y el 4. Pero acordate que cuando yo tengo esta función de distribución acá, me incluye un valor, ¿no? Entonces, recién me dijiste un valor de más. No, me dijiste el 2, el 3 y el 4. Y acordate que acá estamos restando hasta el 2 inclusive. Ah, ok. Fíjate, Entonces, este de acá es desigual estricto. o Entonces sea, acá, en esta diferencia, estoy incluyendo los casos 3 y 4, pero el 2 no. sin el 2. Ok. Claro, sin el 2. Entonces, por eso, ojo al piojo, por ejemplo, si yo quisiera encontrar la probabilidad de estar entre 2 y 4, haciendo la resta de las distribuciones, las funciones de distribución, mejor dicho, podría haber hecho esto. Esto sí valía. ¿Por qué? Porque le estoy restando 1, de modo tal que, ¿qué casos hay acá? La probabilidad de que... Voy a usar otro color que está feo, no sé. Esto de acá me da la probabilidad de que x sea mayor que 1, puse al revés el pico, perdón, de que x sea, voy a borrar, la probabilidad de que x sea mayor que 1 o menor o igual a 4. Y en el caso de un dado, esto es lo mismo que decir la probabilidad de que x sea mayor o igual a 2 y menor o igual a 4. Ok. ¿Está bien? Porque Sí. x, en este caso, se manejan los enteros. Si tuviéramos aquellos salarios o cosas así, que tenemos decimales, no sería lo mismo. Pero en el caso del dado, sí. ¿Está bien? Con esto igualmente van a trabajar bastante, pero digo, en definitiva, estas dos desigualdades son claves. Anótenselas en el cuaderno y entiéndalas bien. Y también cómo funcionan, ¿no? Porque en un dado, y voy a poner acá dado, decir que x está con desigualdad estricta entre 1 y 5, ya se me corta suma, así que esto es lo último que voy a decir antes de reconectarlo. Es lo mismo que decir que x 2. sea igual. Ok. A ver, como se me está por cortar Zoom, lo voy a poner yo. Pero sería entre 2 y 4, ¿no? Porque si es menor que 5, no es lo mismo que sea menor o igual que 4. Ok. ¿Está bien? Sí, ahora sí. Bien. Gracias. No, por favor. Son cosas difíciles de cachar al principio. Yo por eso les aclaro acá que A no está siendo incluido cuando hacemos esta diferencia. Se corta el Zoom, así que ya salimos y volvemos a entrar. ¿Ok?